Juan de abajo, muchos apoyos y que sin duda los van a seguir viendo más adelante. Pero bueno, es miércoles con el psicoanalista y hay un tema muy interesante. Hay un tema muy interesante que tiene que ver con la pérdida de seres queridos, entre muchas otras cosas, pero es un tema realmente interesante al cual todos en algún momento estaremos expuestos. Antes hicimos un sondeo relacionado con qué opinan respecto a lo que vamos a platicar. Estas son sus respuestas. Pues a base de luto, pues recordándolo, ¿verdad? Más que nada eso. Digo que bastante difícil, es muy duro y la manera de enfrentar la pérdida, que Dios nos ayude y nos dé fortaleza para poder seguir adelante. Con valor, simplemente, con todo el valor y definitivamente ya aceptando una realidad. Para mí es una cosa irremediablemente, pérdida total, pero pues ¿qué se le hace, verdad? Es una cosa que todos llegamos a ese punto, y pues ellos se van, ¿quién se queda con la tristeza? Uno, en el alma aquí en la tierra, ¿verdad? Pues la pérdida, Sergio Rodríguez Bonilla, nuestro psicoanalista de cabecera, siempre la asociamos con tristeza. Perder a un ser querido siempre está asociado a este asunto. ¿Tenemos que hacer algo? ¿Cómo se enfrentan este tipo de situaciones? Primero, a diferenciar entre duelo y depresión, ¿no? Porque la gente considera que cuando se tiene una pérdida hay una depresión. No, es un duelo. Evidentemente, cuando perdemos un ser querido, obviamente nos va a doler. Por lo tanto, la literatura científica nos menciona, José Luis, que el duelo usualmente lo enfrentamos en un periodo aproximadamente de entre 6 y 8 meses. Bien. Fallece un ser querido, dependiendo del apego que tuvimos también con esa persona, pasan aproximadamente estos 6, 8 meses y se supone que después de eso una persona se reintegra a su vida. Hay una readaptación de la persona, pero ya sin ese ser querido. ¿Qué pasa con estas personas? Tú y yo, y creo que todo mundo conocemos a alguien que han pasado 5, 10, 15, 20 años y continúan con este apego y este duelo. Bueno, ahí sí ya podemos considerar que es un duelo patológico. Okay. La literatura nos menciona que es un melancólico. El melancólico ya está enfermo. El melancólico, su yo, su narcisismo, su autoestima, la encuentra todavía en la persona que falleció. Okay. Se sacrifica, se deja a sí mismo por decir es que mi felicidad estaba con tu mamá, mi felicidad estaba con tu papá o con mi mamá, ¿no? Entonces tenemos que atender después de 6 a 8 meses. Una persona melancólica no es funcional para sí misma. Bien. Luego hay personas que fallece un ser querido y a los 2, 3 días ya quieren ir a terapia porque no quieren sentir feo. No, espérate, es que esto tú lo debes de sentir. O sea, falleció tu padre, falleció tu madre, es lógico que deben de sentir esto. Por lo tanto, el ser humano tiene la capacidad de en 6 meses en promedio reintegrarse a su vida, pero saber que esa persona ya no va a estar a su lado. Tiene que haber un proceso de aceptación, desde luego, un proceso de duelo, un proceso que te va a doler, que probablemente no estés al 100% anímicamente, pero después tiene que haber una etapa de sanación. Sí, en algún momento te reintegras. Por ejemplo, las personas que tienen insuficiencia renal crónica, al inicio obviamente hay un duelo por la pérdida de la salud. Sí. Pero llega un momento en que se acostumbran o ya hacen parte de su rutina la hemodiálisis. Entonces es un periodo de entre 6 meses, 1 año más o menos en promedio, en el que ya están digamos, esa pérdida de la salud. Dije, bueno, pues ya ni modo, ya me acostumbré a la hemodiálisis. Gran parte de esta plática, Sergio, surgió porque hace no mucho tiempo se viralizó un video de una madre en donde a través de realidad virtual, ella pierde a su hija y a través de realidad virtual, digamos que reviven, entre comillas, a esta niña y ella puede despedirse de ella y platicar. No es su hija, es a través de la realidad virtual que ella puede verla.
¿qué tan saludables son este tipo de procesos o qué tan saludable es para una persona? Bueno, pues primero hay que ver qué tanto la persona estaría preparada para, digamos, enfrentarse a un holograma o a una imagen de su hija, del ser querido. Porque la hija le responde, platica, sí, o sea, es increíble, ¿no? Sí, es primero ver qué tan preparada estaría la persona, porque lejos de generarle, digamos, una despedida, un beneficio, la persona se traumaría y diría, ay, es mi bebé, es mi hija, y dices, qué caray, o sea, lejos de ayudarla, la perjudicamos más, ¿no? Existen muchas técnicas para el afrontamiento del duelo. Por ejemplo, la psicología gestal tiene una técnica manejada como la silla vacía. Hay una silla que está vacía y una persona se imagina que ahí está su ser querido y comienza a despedirse del mismo, pero para esto evidentemente existe un proceso para llevar a la persona. Como en estas situaciones, la realidad virtual, considero que tal vez tendría que existir un proceso un poco más intenso de decirle, vas a ver, pero no es tu hija o no es tu ser querido, pero es con la única finalidad de poderte despedir. Los países latinoamericanos, México entre ellos, nos preparamos poco, ¿no? Para este asunto de la muerte, y es como muy ambiguo porque somos muy fiesteros y el Día del Muerto y todo ese tipo de cosas, pero cuando nos toca ya el fregadazo de que un ser querido muere, no sabemos cómo tratar las situaciones, ¿no? No nos hacemos ni a la idea de que vamos a fallecer ni cuando estamos en nuestro lecho de muerte. Nos percibimos como inmortales, aún tengamos enfisema pulmonar y tengamos como 90 años y nos percibimos todavía como inmortales. Y digamos, alguien llega a cometer un error de que no llevó los pañales a tiempo a su abuelito y fallece el señor, por tu culpa que no trajiste los pañales a tiempo, falleció mi abuelito. No, espérate, falleció por otro tipo de circunstancias. En 20 segundos, ¿cómo nos podemos preparar para afrontar este tipo de situaciones? Aceptar primeramente que todos vamos a morir. La muerte es parte de la vida. Dos, dependiendo del apego que le tengamos a la persona, vamos a tener que reintegrar nuestra vida con actividades donde ya no incluimos a esa persona. Claro que al inicio causa muchísima nostalgia, pero conforme se vaya practicando, se vaya llevando sobre la marcha, la persona tiene que reintegrarse a sí mismo. Al final es lo único seguro que tenemos. Es lo único seguro. Nos vamos a morir. Cada quien a su manera. Exactamente. Bueno, vámonos a lo que sigue, así el tema de hoy con nuestro psicoanalista Sergio Rodríguez Bonilla. Y deportes, adelante. Así es, hay información deportiva y vamos a hablar sobre la Liga Invernal de Béisbol Nayarita porque le queremos recordar que tendremos transmisión en vivo este sábado a partir de